este ciclo que disfrutamos muchísimo, Educación y Crianza, junto con una amiga a quien ya presentamos. Ella es María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres. Otro gusto saludarte. Querida amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que un día intenso ha sido hoy. Estuve a la mañana dando talleres con unos cuantos adolescentes. Muy lindo. ¿Sabes qué lindo que es escuchar a los chicos lo que tienen para decir, con cuánto Contanos respeto un poquito de eso, porque siempre está participaron? buenísimo. Hay que decir que Pía tiene una actividad muy intensa a lo largo de la semana, algunas semanas más intensas que otras. Pero cuando surge esto, Pía, contale a la gente, a ver qué temática trataron, qué intercambiaron, qué te quedaste. Siempre te quedas con algunas frases o algunos conceptos de ellos y también de los papás. ¿De qué se trató hoy? Sí, mira, ayer estuve dando una charla para padres en un colegio en Tigre, un colegio de la obra de Don Orione, muy lindo, con papás de primer año, imagínate, empezando una nueva etapa, ¿no? Primer año de secundaria, con La todos los puerta cambios. grande, sí. Y yo escuchaba la primera parte de la reunión que era más operativa, entonces la cantidad de faltas, la cantidad de materias, la nota con que aprueban, las Claro. materias que se recuperan, que en realidad ahora es otra palabra, bueno, todas estas novedades que inquietaban mucho a los papás y después hablar de la adolescencia, ¿no? Y lo lindo de eso fue que los docentes antes de la reunión le pidieron a los chicos que escribieran en unas cartulinas qué les querían decir a los papás. Y salieron, había cosas Uy, qué tan bueno. lindas. Decían, los chicos decían, quereme, prestame atención, Ay, mi amor, hermoso. acompañame. Eh, bueno, básicamente era eso, ¿no? Quereme, me impactó mucho esto. Quereme, prestame atención, acompañame, como que Mm. necesitan de la presencia. Y hoy estuve dando dos talleres con adolescentes en una escuela en el municipio de Malvinas Argentinas, Gran Buenos Sí. Aires, y con chicos de sexto año y de cuarto año de secundaria. Bueno, sabes lo respetuosos sobre el consumo de alcohol en menores de 18 años. Lo respetuosos que Menores ni una fueron, gota. Mm. Menores ni una gota, tal cual. El programa Menores ni una gota, que hace varios años que lo llevamos adelante con la Federación Argentina de Destilados y Aperitivos. La participación, pues yo los hago participar trabajar en grupos, que trabajen con distintas Sí. frases y las desmenucen y compartan entre ellos, y cómo se generó, sobre todo en cuarto año, discusiones buenas en el buen sentido, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con lo que decís vos, decía un chico a una chica, y bueno, en realidad terminaban estando de acuerdo, pero la manera de decirlo, y entonces se generaron unas conversaciones tan importantes, tan lindas, tan productivas, y sobre todo lo que les decía a los chicos es, de esto se trata, de conversar, de aprender juntos. Había profes presentes en los talleres, entonces podían acotar, podían comentar algo de lo que estaban viendo en la materia. Había una profe de salud y adolescencia, entonces podían, podían compartir algunos conocimientos. Yo pasaba por los grupos y les tiraba algunas palabras más técnicas, entonces la profe decía, che, pero esta palabra, ¿de dónde la sacaron? No, bueno, lo conversaron conmigo. Bueno, la verdad que sumamente lindo, productivo, respetuoso, lo que tienen para decir los chicos, qué importante, ¿no? Porque si no, Vero, ¿sabes qué? Nos Sí. quedamos solamente con el lado oscuro de la adolescencia, ¿no? Con esto que de alguna manera impuso la serie adolescencia, que pareciera que la adolescencia es eso, ¿no? Oscuridad, Sí. violencia, Sí. trastorno. Y si bien Hablaba con una existe, mamá que me decía eso. Si bien, exacto, si bien existe, parecería que como se puso de moda, ese es el reflejo de la adolescencia. Y no es así. Y no es tal así. cual. La adolescencia es una explosión de alegría y creatividad y hay que ver de qué manera nosotros podemos ayudar a nuestros queridos adolescentes a que expandan su verdadero potencial, a que Ujú. verdaderamente se sientan alegres a pesar de tantos cambios y exploten su creatividad, porque hay que darle lugar a eso. Vos hablabas de respeto, amiga, y en ese Sí, sentido queremos ver cómo el respeto se maneja entre los más chicos hasta los adolescentes, porque muchas veces, a partir también de modas,
Ojo que esto es mucho de seguir a la manada, o mirá que este término se usa y te lo digo, y fíjate que cómo te vas a enojar porque todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? Y hay un montón de palabras y de conceptos. Hablamos de la burla, ¿sí? La burla. Hablamos muchas veces sobre el maltrato, pero centrémonos, Pía, en la burla, en aquella actitud, palabra, gesto que descalifica al otro, pero por sobremanera, ¿eh? Por sobremanera. Y hay varias formas hoy también con las nuevas tecnologías de hacer una burla, hasta en forma creativa. ¿Cuántos chicos en el chat agarran una foto de algún compañero y meten algún emoji ofensivo y meten algún dibujito, lo insertan con esto que es la inteligencia artificial en alguna imagen que es absolutamente incómoda para esa persona y se lo viralizan y se lo mandan? O bien, mirá tal o cual, y se ponen de acuerdo para decir algún apodo, la famosa etiqueta. Hay muchas Sí, formas de burla, de burlarse del otro y el ja, 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 mirá qué gracioso que es. Pero no nos sí. olvidemos que aunque uno también se pueda reír, por adentro hay heridas que van quedando, ¿eh? Hay personas que aún recuerdan haber sido burladas en su niñez. Sí, mira, hoy salió mucho el tema de la presión de grupo, por ejemplo, en los talleres, ¿no? Los Sí, mismos sí, chicos hablaban mucho de la presión grupal, de la presión social, esto que vos decías, bueno, sí, seguir a la manada, ¿no? Entonces es importante sobre todo para no quedarnos solamente en este lado, entender que hay situaciones que se dan en los niños y adolescentes que tienen que ver con situaciones de violencia o de burla, pero que no es todo eso. Y en la medida que hablemos y lo pongamos en palabras, es mucho más fácil desarmarlos a sí, estos sistemas, claro, ¿no? Entonces, claro. hablar de esto no es identificar a la adolescencia con la burla, con el maltrato, con el bullying, con la violencia. Al No, es contrario, cortar con un círculo que no hace bien y a que a veces ellos no se dan cuenta. Siguen exactamente. simplemente un modo. Exactamente. Por eso no es identificar a la adolescencia o a la niñez con esto, sino es entender que hay situaciones que tenemos que afrontar, que tenemos que desarmar para que no suceda más. Entonces, distinguir también lo que es la burla de la violencia, porque viste que vivimos y los medios de comunicación, no este por supuesto, pero muchos otros que hacen un uso amarillista, si se quiere, de las noticias, pusieron el Sí, foco con todo, y no digo que no haya que hablar de esto, al contrario, hay que hablar de esto, pero hay que ver cómo se habla en estos episodios de violencia que hubo en distintas escuelas secundarias. Y la sí, violencia, los hechos de violencia, como sucede también en la serie Adolescencia, no es lo mismo que la burla o que el bullying, es otra cosa. En un hecho de violencia que puede ser un hecho aislado, ¿sí? Hay una intención de dañar a otra persona y se sustituye la palabra por la acción. No puedo hablar, actúo. ¿No? Esto que vimos de sí. los cuchillos en los colegios y de las trompadas y las agresiones físicas, hoy se está Sí, dando mucho a través de de lo estar físico. programando una balacera dentro de un colegio en zona norte, Exactamente, etcétera, etcétera, ¿no? exactamente. Y en la situación de violencia, la víctima de esa violencia se siente absolutamente desvalido, frágil, incluso tiene Sí, consecuencias hasta físicas, más allá de lo psicológico que también sucede. Y muchas veces, ¿qué pasa con estos hechos de violencia en las escuelas? Se toman como hechos disciplinarios, y ese es el error, no son hechos disciplinarios, claro, son hechos de claro. violencia. Ahora bien, vamos a lo que vos decías, ¿no? El tema de la burla, o lo que habitualmente se llama bullying. La palabra bullying está en inglés y significa toreo, embate. Este es Sí, como hace el toro, que te doy un embate, te toreo. ¿Sí? Y es un maltrato sistemático, no es un hecho aislado. Es algo sistemático que puede ser un chico o un grupo a alguien que es la víctima de todo. Y ahí entra, por supuesto, como siempre decimos, las distintas habilidades socioemocionales, además de los distintos valores. Vos hablabas del respeto hacia el otro. sí, El respeto está vinculado, por supuesto que es un valor, que se ejercita, que se practica, que se vive, porque el valor no se enumera, sino que se vive.
Entonces, ¿cómo educo en el respeto? Respetando, básicamente. Es así de sencillo. Si los chicos me ven que yo respeto, empiezan a tomar eso como parte de su propia vida y respetan. Ahora, si no hay una situación de respeto hacia el otro, ya sea verbal o física o incluso social, ¿no? Cuando estamos en grupo Sí, y nos envalentonamos, criticando a otras personas, hablando mal de otras, bueno, los chicos aprenden que esa es la forma de manejarse, de vincularse con el otro, porque acá estamos hablando de vínculos. Me parece que esto es lo importante. ¿Cómo me vinculo con el otro? Y tengo que hacer referencia sí o sí a otra habilidad socioemocional, que son las relaciones interpersonales. ¿Cómo me relaciono con las otras personas? La, las relaciones interpersonales como habilidad son la capacidad de vincularme positivamente con los demás, con las otras personas, con mis pares, con los adultos, si soy chico con un adulto, si soy grande con un niño, no solo con los pares, sino con los distintos vínculos en general, con mis amigos y con quienes no son mis amigos, a quienes sí. conozco y a quienes no conozco. Pues yo tengo que tratar bien no solo a quien quiero y a quien conozco, sino también al desconocido, al que me cruzo por la Claro, vos calle. fíjate que hay códigos, Pía, entre grupos, ¿no? Ciertos códigos según las edades y de lo que uno puede llegar a decir. Aquel que se envalentona, como decís vos, y el que ya viene con esto de la casa, estás habilitado a decir cualquier cosa porque en casa nos defenestramos, vamos a hablar Ujú, así, ¿no? Entonces, como acá pasa eso, vos en el colegio vas y lo podés hacer, ¿no? Sin decir esto particularmente, simplemente como ujú. decís vos, porque se actúa. Y están los otros chicos del otro lado que no saben cómo frenar a aquel que ataca, ¿no? Ujú, Por eso hay una, en lo que se llama propiamente bullying, cuando se hace en forma sistemática, hay una víctima y un victimario. La víctima ujú. muchas veces no sabe qué hacer, porque no tiene Sí, herramientas. Y yo pensaba, qué bueno, ¿no? Que podamos hablar en casa de, che, ¿cómo frenar una simple burla sin llegar a ser bullying? Eh, hay gente que se siente molestada, ponele, ¿no? ujú. Me molesta, me molesta. ¿Y vos qué haces? Hay chicos que te dicen, no, nada, nada, porque a ver si se enoja y es peor. No, 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 hay que tratar de ver cómo ponemos límites a esa situación, ¿no? Lo que pasa es que Diciéndolo, sin en la miedo a perder al víctima, amigo, ¿no? Es muy difícil a veces para los chicos que no están del todo desarrollados también psíquicamente. sí, porque en la víctima o en el que recibe la burla, hay emociones que surgen de esta situación. Claro, Miedo a que esto claro, sea creciente, que sea mayor. Hay sí, vergüenza, también aparece la vergüenza, aparece la culpabilidad. Y yo no habré hecho algo para que tal me digan cual, tal claro. cosa, ¿no? Aparece la culpa. En muchos casos aparece también la resignación. Y bueno, es así, estoy en este lugar, me la tengo que aguantar. Y va a ser así. Incluso el otro día hablábamos de educar en la esperanza, ¿no? Hay como cierta desesperanza, me entrego y bueno, va a ser así, pero sobre todo el miedo y la vergüenza aparece mucho en el que es burlado o en el que es molestado, porque se Sí, siente en inferioridad de condiciones. Me siento en inferioridad de claro. condiciones y ¿qué voy a hacer? Si tengo miedo, si tengo vergüenza, y si lo cuento, ¿qué van a Mm. pensar de mí si estoy contando? Y si hay algunos que lo escuchan Y y no vos hacen fíjate nada. que el que se siente inferior también, el que se siente inferior es el que ataca. Si vos te pones a pensar, de cuando eras chica, ¿no, Pía? Ujú. Porque yo lo tuve, situaciones de alguien que te defenestró, te atacó y te burló. Cuando vos lo ves a distancia, te das cuenta, leyéndolo como adulto, que esa persona que te atacó se sentía inferior a vos, o te envidiaba, o tenías algo que la persona quería, o hay muchas cosas, porque hay una personalidad inmadura, entonces puede pasar un montón de estas circunstancias dentro de la vida. Y qué bueno que estemos los padres responsables para ponerle palabras. La cuestión es que a Ujú. veces los padres responsables no sepan manejar estas mismas situaciones cuando son adultos. Esa es otra, ¿no? Pero cuando uno va hacia estas situaciones y nuestros hijos nos cuentan este tipo de circunstancias, hay que ver qué les decimos también. Porque hay padres que dicen, pegar una cachetada, empujalo.
así, lo arreglan. Sí, 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 Y sí, a no los cómo trompazos. solventar eso a través de al otro paso, cómo solventar eso a través de las palabras para que sea un aprendizaje para la propia vida. Mira, justamente porque, como vos decís, el acosador, el victimario, el que burla, llamémoslo de distintas Sí, maneras, suelen ser chicos o jóvenes o adolescentes que tienen una dificultad enorme para manejar sus impulsos. Entonces pasan a la acción. claro, No pueden, claro. no pueden hacer ese proceso de pensamiento. ¿Por qué? Porque son inmaduros o porque tienen algún tema con su autoestima, porque se sienten inferiores aunque no lo puedan hacer. Entonces, una manera de sentirse superiores o de tener cierto poder Es es a atacar al través de la otro, burla claro. o atacando al otro, ¿no? Entonces, todo esto hace que no puedan manejar sus impulsos y pasan directamente a la acción. Y lo que sucede en muchos casos, que esta personita o este adolescente tiene seguidores que Mm. pueden ser seguidores, Suelen ser líderes, claro. pueden ser líderes que tienen seguidores que aumentan su sensación de poder. Y estos seguidores pueden seguirlo por miedo también, por miedo a convertirse en una nueva víctima. No, si yo no participo de esta burla, me van a burlar a mí. Entonces mejor me sumo. ¿Sí? Claro. Entonces estos seguidores aumentan el poder o la sensación de poder del que ataca, del que burla, del que eh, menosprecia al otro. Y habitualmente estas burlas, Vero, tienen que ver con alguna condición física, alguna característica física, con el color Mm. de la piel, con si es más gordito, más flaquito, con el origen, ¿no? Si es de otro país. Habitualmente están unidas a prejuicios esas burlas, ¿no? El gordito, Sí, el cabezón, el negrito, podemos dar un montón de ejemplos, pero habitualmente están vinculados a los prejuicios que tenemos las personas. Que también tenemos que decir que esos prejuicios en un niño o en un adolescente vienen de casa, ¿no? Vienen de casa, de esto que escuchan y aprenden en casa y también, como decíamos antes, de la presión social y de la presión del grupo que puede aparecer. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Que a veces incluso estas situaciones pueden ser directas o indirectas, no puede ser que manden a otro a burlarse hablábamos de los seguidores recién. Bueno, puede ser como estamos viendo en las imágenes, situaciones eh, de acoso físico directo. Voy y mm, te pateo el libro que sí. estás leyendo. Y cada Mm, vez que te veo leyendo un libro, te lo voy a patear. Puede ser social también, es pero vos cierto. decías al principio, hoy las formas han cambiado mucho porque aparecen las redes sociales, aparece la inteligencia Mm, artificial, aparece toda la tecnología, entonces puedo esparcir un rumor a través de una red social, por WhatsApp, por Instagram, por TikTok, puedo esparcir un rumor, del cual después es muy difícil volver para esa persona que sufrió ese rumor. Bueno, todo esto es importante hablarlo, saberlo, entenderlo, hablar con los chicos de esto. Entender que esto daña a la persona, la hace sentir muy mal, la hace sentir, como decíamos antes, con vergüenza, con culpabilidad, con miedo, ¿no? Hay como una sensación de peligro inminente todo el tiempo. Permanentemente puedo estar en peligro, ¿no? Entonces me quedo quietito por las dudas, no me muevo a ver qué puede suceder. Este cuchicheo también que vemos en las mm, imágenes, ¿no? Como el sí. cuchicheo y yo quedo afuera de... Hay mucho para decir, querida Pía. Vamos a invitar a nuestra querida audiencia, si te parece, que nos cuenten Dale. propias experiencias. ¿Recuerdan algo de su infancia? ¿Recuerdan? Antes no se ponía la palabra bullying, pero ¿hubo situaciones en tu vida, vos que nos estás siguiendo en esta charla, que realmente te sentiste mal?
¿Realmente fuiste una de esas víctimas de burlas, de maltratos de compañeros? ¿Cómo te sentiste? ¿Curaste esa herida? ¿Lo hablaste con algún adulto responsable o te callaste? ¿O te callaste? Y del otro lado, ¿has sido alguien que ha burlado, que ha maltratado a otro compañero y después decías, pucha, la verdad que no estuve bien, la verdad que me di cuenta después, por esto y por esto? Es muy bueno que vengan con sus testimonios en esta temática que hace que nos planteemos desde lo que es un símbolo, una palabra descalificativa, hacia lo máximo que es la violencia extrema, ¿no? Porque de una cosa nace la otra. Seguimos dialogando con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, sobre la burla, la burla, el maltrato y, por supuesto, el bullying. Pía, tengo mensajes por acá, más que interesantes. Nos dice José primero. Hola, equipo de Radio María. A veces la burla forma parte de lo que ahora denominamos bullying. Cada vez que veo fútbol. Si bien hincho por mi selección argentina, nunca pude superar las burlas por patadura, eso es lo que le decían a él, de mis compañeros de secundaria. No siento el fervor de mis compañeros por el fútbol y ya viejo les cuento que no he vuelto a jugar este deporte. Quizás sirva a alguien lo que relato. Un fuerte abrazo, Pepe, desde Mar del Plata, desde La Perla, por allí. Muchas gracias, Pepe, por este testimonio. Mirá lo que sucede, Pía, ¿no? Fue una marca para él, el patadura. Es una palabra, es un concepto, se le dice a todos, pero ojo con ello, ¿eh? Puede dejar mucha, pero mucha huella. Y sobre todo, ¿cómo hacemos los que se silencian de tal manera? Y esto nos pasa a los adultos, cuando silenciamos muchas cosas que nos hieren, muchas veces implosionamos. Entonces, qué importante. Estamos hablando, pero las burlas a los chicos es común. No. Qué importante es poder desarrollar junto con los chicos, enseñarnos y enseñarles a los chicos, Pía, a poder elaborar esa burla, esa ofensa, esa herida, para que después no implosionen. Implosionar en diferentes aspectos. Implosionar hasta en una enfermedad. Implosionar, me duele la panza, me duele la cabeza y más adelante, cuando soy adolescente, tengo fobias, tengo ataques de pánico. Estoy hablando de ello, y no asustando a nadie, sino ver que tenemos en nuestras manos la herramienta para que los chicos puedan desarrollarse de la forma más sana posible. Sí, mirá cómo tanto en la infancia como en la adolescencia algo dicho o algo no dicho marca tanto, ¿no? Yo quiero compartir, y me estoy acordando ahora de una anécdota personal que a mí me marcó mucho, ¿no? Teníamos en el colegio. Claro, en esa época, cuando yo iba al colegio, no se hablaba de esto y era bastante habitual, ¿no? La burla. Teníamos una compañera de colegio que bueno, era brava, era difícil. Y hace unos poquitos años nos juntamos una noche a comer, todas las mujeres del curso, y fíjate, había pasado muchísimo tiempo, 30 y pico de años, y nos miró, estaba enferma ella. No sabíamos que estaba tan enferma en ese momento y nos miró a todas y nos dijo, chicas, díganme la verdad, yo les hice bullying a ustedes en el colegio porque no me quiero morir sin pedirles perdón. Wow, al poquito tiempo ella falleció. Wow. Fíjate qué intenso, ¿no? Qué profundo, porque ella también lo sufrió, a pesar de que era la que a lo mejor... Sabía que no estaba bien, no lo podía parar de hacer, pero sabía que no estaba bien. Y ya éramos grandes, ya teníamos 50, ¿viste? Y sin embargo ella necesitó, yo no sabía en ese momento que estaba tan enferma, yo la miré y le dije, José, lo tuyo conmigo fue más que bullying, eran atentados, riéndome. Después, porque era así, ¿no? Era brava. Y bueno, y al poquito tiempo ella falleció, pero necesitó, antes de irse, pedirnos perdón. Fíjate, ¿no? Cómo esto nos marca a todos, al que acosa, al que es acosado, al que burla, al que es burlado, a todos, porque la vida se trata de vínculos.
Y cuando somos niños y somos adolescentes, a lo largo de toda la vida, ¿no? Y está demostrado que las personas que viven más y mejor son aquellos que tienen buenos vínculos con los demás, que tienen buenos vínculos sociales. Entonces, pero imagínate en la infancia y en la adolescencia lo que te marca un patadura, un cabezón, un dale, siempre lo mismo, siempre malas notas, vos no servís para nada, o que no te inviten a una fiesta, o que organicen un programa a espaldas tuyas, o que rumoreen determinadas cosas que no son ciertas. Bueno, eso te marca, y marca a todos, marca a la persona que es acosada, al que acosa, al grupo también. Por eso los sistemas que desarman estas situaciones ponen mucho foco en los testigos, en los adultos Claro. y en los Para grandes. que no se enganchen. Veces, claro, Claro. en los chicos y en los grandes, porque a veces el adulto no es que sea cómplice, pero se calla, lo deja pasar y de alguna manera Sí. avala, con cierta tolerancia, entre comillas, avala la situación. Porque no tiene las herramientas, no es por maldad, no es por... Mis profesores de ese momento por no tenían ni ignorancia. idea, no tenían ni idea qué hacer, no sabían, y nosotros tampoco sabíamos qué hacer. Pero hoy sí tenemos herramientas, entonces si tenemos herramientas, hablemos de esas herramientas. El primer paso es hablar de esto. Sí. Es importantísimo hablar de estos temas, hablar, pero no solamente hablar de lo que es la burla, el maltrato, hablar de los vínculos, de la importancia de cuidar los vínculos. Sí. De la importancia lo que es que alguien te quiera bien, que alguien te respete, que alguien te escuche como corresponde, que no es normal que te estén burlando, trastabillando todo el tiempo, tocándote el pelo, viste, los chicos que se hacen así, se tocan la cabeza, se pellican, no es normal eso. Puedes hacerlo una vez, bueno, pero bueno, no todo el tiempo, ¿no? Me hizo la traba, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, Tal cual, la trabita. Me hizo la traba para que me cayera. Y bueno, uno se cae, adelante de todos, le da vergüenza, bueno, en fin. Entonces, fíjate, yo estuve buscando, cuando escuchaba la música, qué linda canción que pusieron, sinónimos de respeto. Eugenio Martín, sí. Sinónimos de respeto, busqué en el diccionario. Atención, cortesía, estima, miramiento, consideración, deferencia, aprecio. De eso hay que hablar, Bel. De esto hay que hablar. De todo esto que es positivo, porque hablar de estos temas, de los vínculos, de los valores, de cómo solucionar un conflicto, nos lleva a la segunda instancia o el segundo paso para desenmarañar todo esto, que es estimular la empatía. ¿Cuántas veces hemos hablado de la empatía? Montón. Entonces, si hablo de los vínculos, de la importancia del vínculo con el otro, estimulo la empatía porque me importa el otro. Y como me importa, lo aprecio, lo respeto, lo considero. Lo estimo. Lo claro, estimo. Lo estimo. Vos sabés que, viste que siempre hablamos de los adolescentes y esto hiciste mucho hincapié el tema pandemia. Ojo con los adolescentes, que no eran el peligro. Los adolescentes tienen mucha riqueza. No hay que subestimar a los adolescentes en su forma de pensamiento y también de análisis de estas cuestiones, porque acá viene un adolescente a opinar. Franco viene. Y tiene 15 años, Franco, nos dice, y dice, les cuento, yo tengo una opinión un poco distinta de cómo comienza un caso de bullying. A ver, Franco, dice, para mí, en el bullying influyen dos partes, tanto la víctima como los que agreden. Los agresores o los que agreden tienen gran parte de la culpa, pero no solamente depende de ellos, sino también un poco de las víctimas. Dice Franco, alguien que al ser agredido se aleja y se pone a llorar en un rincón, para los agresores esto es fuente de entretenimiento y por lo tanto ahí se genera más agresión. En cambio, una víctima que al ser agredida ignora esta situación o, mejor aún, enfrenta o retruca, para los agresores es una fuente de la cual es complicado obtener entretenimiento o es como un problema. De esta manera, el bullying no se genera. Por lo tanto, opino que es muy útil enseñarle a los chicos, tanto en la escuela como en nuestras casas, a poder afrontar estas situaciones, a ser fuertes y no dejarse llevar por estas agresiones. Eso es lo que opino yo, espero que sirva. Un genio, Buenísimo. Franco. La verdad que me gusta haber tenido esta opinión de un adolescente porque tiene que ver con lo que vive seguramente en la escuela y que vio este tipo de circunstancias y notó
con mucho criterio que los que se dejan agredir y se van a llorar en un rincón, al ser vulnerables y al no poder enfrentar esa situación, hace un círculo vicioso para el agresor. Creo que está muy bueno lo que dice Franco. Es cierto esto, es cierto que genera un círculo vicioso. Lo que pasa que cuando uno es víctima no tiene la fortaleza. Herramientas suficientes para afrontarlo. Por eso Franco dice, Exactamente. enseñémoslo a los chicos a poder hacerlo, ¿no? Exacto, por eso hay que hablar de los valores, ¿no? Por eso yo en pandemia hablé mucho de la vulnerabilidad, pero de la fortaleza como contracara de la vulnerabilidad. Sí. Entonces acá tenemos una situación de vulnerabilidad muy fuerte que no puedo manejar. Ahora, si yo educo en la fortaleza como valor y como virtud, claramente voy a tener más herramientas, pero también esto tiene que ver con un proceso madurativo, ¿no? Con la edad que estamos atravesando. Y en la adolescencia habitualmente uno es vulnerable porque está atravesando duelos, porque está atravesando cambios, porque quiere pertenecer a un grupo, por distintas situaciones. Entonces, muy bueno lo que dice Franco desde este lugar de, es cierto, hay que educar a los hijos, a los chicos, a nuestros hijos en la fortaleza, sin ninguna duda, hay que apuntalar su autoestima, sin ninguna duda, hay que acompañarlos en este desarrollo, pero no todos los chicos crecen de la misma manera, con las mismas herramientas. Y tienen esa capacidad. Y tienen esa capacidad de sobrellevar esta vulnerabilidad y hacerle frente a esta situación. Por eso los testigos son tan importantes, por eso un Franco que mira esto y que lo puede ver y lo puede discernir y lo puede expresar tan claramente. Ayudar al otro que no puede. Para ayudar a quien no puede salir de esa situación, y tenderle la mano y decir, vení, yo te ayudo, salgamos juntos. Claro. Esto también es muy importante. Está bueno trabajar eso con los chicos. Sí, es cierto, Pía. Tenemos mensaje grabado. Adelante, Martín, a ver qué está diciendo nuestra querida comunidad de Radio María TV. Hola, buenas tardes, Pía. Qué interesantes siempre los temas que desarrollan. Y Vero, yo pensaba que esos chicos que actúan así agresivamente, que molestan a los otros, que le hacen bullying a los otros, ¿no será, pregunto, ¿no? ¿No será que en la casa escuchan expresiones parecidas o realmente en la casa no hay una armonía como corresponde? Y sabemos que hay muchas casas que no tienen respeto entre sí los mismos cónyuges, ¿no? Y entonces van escuchando y van aplicando lo que escuchan en la casa, lo que viven en la casa, lo manifiestan, y a veces con más bronca en relación con sus compañeros en el colegio, en la escuela. ¿Qué les parece? Me gustaría ver qué opinan sobre eso. Gracias, Mari, y muchas gracias. Bueno, no solamente, Pía, a ver, vos coincidirás, no solamente es porque se maltratan en la casa, es porque en la casa no se dialoga, es porque en la casa hay gritos silenciosos, es decir, no se habla absolutamente de nada, ni siquiera de los conflictos, es porque hay violencia de todo tipo. Entonces, no tiene lugar ese chico de expresarse en el propio hogar, explota para afuera. O sea, me descargo con el afuera. Si en mi casa no puedo. Sin duda, y lo que más nos molesta a los adultos es que eso que sucede afuera, en los niños y en los adolescentes, nos hacen de espejo a nosotros mismos. Por eso nos molesta tanto la serie adolescencia o los hechos que suceden, porque nos están haciendo un espejo. ¿Sí? Los chicos no nacen en un repollo. Salen, como decía Mari, de una familia, lo viven, y estos hechos molestan tanto, hacen tanto ruido, porque son un espejo. Porque son un espejo de nosotros mismos como adultos. Entonces, por eso es tan importante. Yo me quedé con la imagen de la que traías la semana pasada, o la otra, no recuerdo bien, el tema de la serie propiamente, esta imagen que a vos te impactó, del encerramiento dentro, y está todo bien porque está en el cuarto, no está todo bien, porque está encerrado en el cuarto. Por eso qué importante, no solamente en casa, sino de vez en cuando, si el chico está en primaria, ¿no? Sobre todo en esta etapa que es aún más constructiva en su interior, ir a hablar con la maestra. ¿Cómo lo ves?
¿Está bien con su grupo de amigos? Porque por ahí a uno no le cuenta, pero está pasando por algún conflicto, sobre todo si lo vemos medio raro, quizás cambio de actitudes, algunas miradas extrañas o algún ensimismamiento que tenga que no es muy normal en el chico, etcétera, etcétera. Ir al colegio también. Tenemos que movilizarnos para ver y hablar dentro de los ámbitos donde nuestro hijo se mueve y actúa y vive. Sin duda, mira, ayer justamente en la reunión de padres una madre le dijo a la directora del colegio, ustedes a veces saben más que nosotros, Claro, de y nuestros sí, propios hijos. Y la directora dijo es que pasamos como casi 8 horas con sus hijos, ¿no? Entonces claro, los mucho miramos, tiempo los es. atendemos, no en todas las escuelas sucede, en esta sí, pero esta mamá les dijo, ustedes a veces saben más que yo de mi propio hijo. Entonces acercarse a la Sí, escuela y también los docentes, si hay docentes, escucharlos, no solo llamar a los papás cuando hay una situación negativa, cuando hay un problema de conducta, cuando sacaron una mala sí, nota, cuando no estudian, sino sí. llamarlos para por lo menos 1 o 2 veces al año, tener una charla mano a mano con esa mamá, con ese Está papá, buenísimo. para ver cómo están en casa. Yo lo aprendí de una maestra de uno de mis hijos, que un día me llamó, me citó al colegio, yo que lo típico que piensa una madre cuando te llaman Claro, de estamos la en el escuela. horno. Claro, qué macana se mandó, qué macana se mandó. Y cuando llegué le digo, ¿qué hizo? Lo primero que le pregunté a la maestra, Claro, ¿qué claro. hizo? No, no hizo nada. Yo tengo por costumbre, una maestra con mucha experiencia en ese Qué momento, yo genia. tengo por costumbre Mm. llamar a todos los papás siempre. No importa si les va bien, les va mal, si les cuesta, no les cuesta, si cumplen, si no cumplen. Yo tengo la costumbre de llamar a todas las familias y de sentarme por lo menos 1 o 2 veces al año con todas las familias. De ahí yo lo aprendí de ella y lo empecé a implementar con mis alumnos cuando era maestra, pero lo aprendí de ella, que me lo enseñó y me pareció fantástico, ¿no? Está muy Ese bueno. trabajo Está muy bueno. conjunto, porque muchas veces pasan cosas en la escuela que yo no me entero y viceversa, pasan cosas en la casa que yo como maestra, como profesor, como escuela no me entero. Exacto. Ahí Por eso esa la comunicación. sinergia, ¿no? Importante la sinergia, el círculo virtuoso que hay que hacer entre casa, familia, escuela, directivos, padres, docentes. Nuestros hijos Así están es. ahí, viven Ujú. ahí, viven, Así están es. alrededor nuestro y están en torno a adultos supuestamente responsables que somos nosotros. Bueno, ayornémonos, informémonos lo que pasa, lo que puede pasar, lo que no, qué es lo que afecta a nuestros hijos, aprendamos a cómo escucharlos. Seguimos aprendiendo, no es que la tenemos clara los adultos, ¿eh? Ojo, otra vez, Ujú. no somos superhéroes, estamos aprendiendo también junto a ellos en el camino, pero tratemos de hacerlo antes de que se vean afectados ellos en estas cuestiones que hacen a su integridad. Así que, Pía, gracias por ayudarnos una tarde más. No, por favor, gracias. Y como siempre digo, y como les dije hoy a los chicos a la mañana, yo siempre aprendo. Me encantan estos espacios porque uno aprende muchísimo. Y uno de los chicos hoy me decía, ¿y si yo no soy lo suficientemente responsable para hacerme cargo de determinadas decisiones, qué hago? Mm, Bueno, pidamos mm, ayuda. Y con esto también, si claro. no sé qué hacer, Y no pasa nada. Claro. pidamos ayuda a un profesional, a un amigo, a otro papá, a los docentes, pidamos ayuda y no pasa nada. Generar comunidad, ¿no? Volver a armar este tejido social que se rompe en muchos casos, es fundamental para salir adelante. Entonces, construyamos juntos a través de estos espacios este tejido social que nos sostiene a todos, pero todos necesitamos ser sostenidos Sí, en algún momento. Entonces, si esto está fuerte, nos sostenemos entre todos. A Franco le diría, ¿no? absolutamente. Tendele la mano a ese amigo que no Claro. puede defenderse, pero ahí estás vos para tenderle la mano y pedir ayuda juntos si es necesario. Así que Qué lindo. gracias por este espacio tan lindo A ti, juntas. a ti, como siempre. En redes sociales, M. Pía del Castillo, Fundación Padres también, @Fundación Padres, M. Pía del Castillo, para seguir muchas enseñanzas que la Fundación, en torno a la figura de Pía y de Adrián, están tejiendo para ser mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos. Te queremos, Pía. Hasta la Yo próxima semana. también. Hasta la próxima, Vero.
Beso grande. Chau, Un chau. abrazo enorme, gracias. Educación y crianza, nuestro ciclo de cada semana. A trabajar en nuestro interior en torno a aquellos adolescentes, niños y jóvenes que están a nuestro alrededor. Escucharlos y ver su sentir, por qué situaciones están pasando.